Reconozco algunas de estas letras, pero es muy diferente del texto impreso. Sí, los modelos de lenguaje son una locura. Loco. Sí, todo es una locura que la gente haya descubierto cómo asociar sonidos con pequeños símbolos. Joe Rogan volvió a poner en el punto de mira una carta de siglos de antigüedad al preguntar sobre la carta de Léntilo. Este breve documento ofrece un retrato físico sencillo de Jesús y sirvió de inspiración para numerosas pinturas y grabados. Este es un campo llamado crítica textual, donde analizamos todos los documentos antiguos. Por ejemplo, la Biblia constituye un campo de crítica textual más desarrollado debido a la gran cantidad de manuscritos que conservamos. La gente suele repetir sus frases en Internet sin averiguar su origen. Analizaremos la carta desde copias manuscritas medievales hasta los primeros libros impresos. Leeremos el texto original y explicaremos por qué los estudiosos la rechazan como testimonio de un testigo presencial. Pero si la carta influyó en la imagen que el mundo tenía de Jesús, ¿por qué los eruditos dudan ahora de su veracidad? ¿Podrían sus orígenes ocultar algo mucho más extraño de lo que nadie esperaba? ¿De dónde proviene la carta de Léntilo? Comenzó a aparecer en libros impresos durante los años en que Europa transformó su forma de compartir textos. Alrededor de 1460. Impresores de Florencia la incluyeron junto a textos humanistas, lo que hizo que este breve relato resultara familiar para los lectores que coleccionaban libros nuevos. Una edición alemana posterior incluyó la carta en una biografía de Cristo, impresa en Colonia en 1474. Otra edición temprana incluyó el texto en un volumen alemán de Nuremberg de 1491. Estas primeras ediciones ayudaron a que la carta pasara de unos pocos manuscritos dispersos a libros que muchos lectores podían poseer. Según una historia relacionada con la carta, un miembro de la familia Colonna llamado Giacomo encontró una copia en Constantinopla y la envió a Roma en 1421. Ese relato aparece en un manuscrito de Jena y ayudó a lectores posteriores a creer que el texto era antiguo e importante. Con el tiempo, la carta pasó por manos griegas y latinas y llegó a Europa occidental como un breve texto devocional. Los traductores y copistas adaptaron palabras y frases cortas para que coincidieran con los estilos locales. El resultado no fue una versión fija, sino una familia de textos relacionados definidos por diferentes lectores. A finales de los siglos XV y XVI, la carta figuraba en numerosas colecciones impresas de textos devocionales. Los impresores y libreros descubrieron que los lectores deseaban retratos claros y concisos de figuras sagradas. El texto de Léntilo satisfacía esa demanda, ya que ofrecía una descripción física sencilla y un tono adecuado para libros de oraciones y pequeños folios ilustrados. Coleccionistas y eruditos de Alemania, Francia e Italia conservaban ejemplares en bibliotecas privadas. Con el tiempo, los lectores notaron diferencias entre las versiones y las registraron en los archivos y catálogos de las bibliotecas. Ernst von Dubschutz estudió posteriormente los ejemplares que se conservaban y contabilizó más de 75 variantes en Alemania, Francia e Italia. Su trabajo demostró que los copistas modificaban pequeños detalles como el color del cabello y la forma de la barba. Un bibliotecario del siglo XVIII en Jena, llamado Christopher Milio, dejó constancia de que un ejemplar ahora perdido había sido escrito en oro sobre papel rojo, aunque estudiosos posteriores pusieron en duda esta afirmación. La llegada de la imprenta permitió a los libreros de Florencia, Colonia y Nuremberg vender la carta mucho más allá de los lectores locales, llegando a mercados y lectores lejanos. La primera edición en inglés, ampliamente disponible, que utilizó el nombre Publio Lentulus, se imprimió en Londres en 1680. Esa forma inglesa hizo que la carta resultara familiar para los lectores de Gran Bretaña y sus colonias.
Predicadores y autores de textos devocionales a veces citaban pasajes de la carta como si se tratara de un relato de un testigo presencial, en lugar de un texto devocional posterior. Citar la carta en sermones y guías devocionales privadas ayudó a que la imagen que describía llegara a personas con escaso acceso a manuscritos antiguos. El patrón del manuscrito apunta a un desarrollo gradual más que a un único documento original. Se encuentran copias en misceláneas florentinas, libros devocionales alemanes y colecciones latinas. Los traductores trasladaron el texto entre el griego y el latín y posteriormente a lenguas modernas. Cuando los impresores compusieron la carta, llegó a un público más amplio y artistas y mecenas encontraron una tipografía sencilla para copiar. La forma en que el texto cambió según el lugar demuestra cómo escribas e impresores lo adaptaron a los lectores locales. La historia de la carta muestra cómo un texto breve puede viajar y transformarse a lo largo de los siglos. Desde una imprenta florentina hasta una londinense, la carta de Lentil pasó por manos que la copiaron, tradujeron y modificaron. El rastro del papel traza la cultura del libro en Europa, donde coleccionistas, impresores y lectores movieron palabras a lo largo de las rutas comerciales y las estanterías de las bibliotecas. Esos movimientos hicieron que el texto del Lentilo se popularizara en muchos lugares y dejaron las variaciones que los eruditos posteriores estudiarían y contabilizarían. Pero tras siglos de reinterpretaciones, distorsiones y devoción, una pregunta persiste. ¿Qué reveló realmente la misteriosa carta sobre Jesús mismo? ¿Qué dice realmente la carta? ¿Qué dice la carta de Lentilo sobre el hombre llamado Jesús? El breve relato comienza señalando que muchos lo llaman profeta, mientras que otros lo llaman Hijo de Dios. Afirma que sanó a los enfermos y que multitudes lo seguían. Tras estas afirmaciones, el autor ofrece una descripción física directa. La altura es la primera característica que menciona. Lo describe como de estatura media. La frase se refiere a una persona ni muy alta ni muy baja. El relato se centra entonces en la cabeza y el cabello. El cabello se describe como color avellana o castaño rojizo. Cae liso hasta las orejas y luego se vuelve ondulado y rizado por debajo de ellas. El cabello llega hasta los hombros y está peinado con raya al medio. Varias versiones añaden que el cabello tiene un ligero brillo que llama la atención. La frente es lisa y el rostro no presenta arrugas ni marcas profundas. La tez tiene un tono cálido y sin imperfecciones. Se dice que la nariz y la boca están bien formadas. La barba es tupida y del mismo color que el cabello. Algunas copias dicen que la barba está partida en la barbilla, mientras que otras simplemente la describen como tupida y cuidada. Los ojos son grises o azules y se describen como brillantes. Una frase que se repite en varios manuscritos dice que su mirada podía inspirar respeto y temor a la vez. La descripción también abarca las manos y la postura. Se dice que las manos y los brazos están bien formados y son útiles para el trabajo. La postura es erguida. Los movimientos y gestos muestran firmeza y gentileza a la vez. La voz se describe como modesta y clara. El hombre rara vez reía. El texto señala, pero podía mostrar sentimientos profundos y a veces lloraba. En muchas versiones aparecen breves comentarios morales. Una frase común dice que era severo al reprender y gentil al advertir. Otro verso describe su aspecto como venerable, lo que inspiraba reverencia. Estos breves detalles morales vinculan los rasgos físicos con el carácter y confieren al retrato un tono devocional. Traductores y copistas modificaron pequeñas palabras a medida que el texto se trasladaba de un lugar a otro. Una versión inglesa de finales del siglo XVII utiliza un estilo y frases inglesas más antiguas.
Las versiones latinas y griegas muestran ecos de escritores cristianos más antiguos que escribieron breves notas sobre rostros santos. Autores como Nefero y Juan Damasceno registraron breves observaciones físicas que se asemejan a partes de la descripción del Lentulus. Esta coincidencia sugiere que la carta se basó en el lenguaje devocional existente en su época. Copiados. Los escribas e impresores ajustaron los detalles para adaptarlos al gusto local. Algunos manuscritos suavizaron el color del cabello a castaño, mientras que otros mantuvieron el tono avellana. Algunas copias describen los ojos como brillantes sin especificar el color. Es posible que los impresores de Florencia prefirieran un lenguaje más suave, mientras que las imprentas alemanas optaron por términos más directos. Estas pequeñas modificaciones se multiplicaron a medida que el texto se difundía y explican por qué han sobrevivido muchas versiones ligeramente diferentes. La carta no narra historias extensas ni nuevos acontecimientos. Ofrece una imagen fija más que una biografía. Ese retrato conciso hacía que el texto fuera útil para artistas e impresores que necesitaban un rostro claro para mostrar en imágenes y en pequeños folletos devocionales. Los artistas podían tomar la breve lista de rasgos y crear un rostro que se ajustara a las expectativas de los lectores. En las copias que se conservan, se mantiene un núcleo de rasgos bien definidos. Estatura media cabello, hasta los hombros con raya al medio, barba poblada, ojos brillantes, postura serena y voz sobria. Si bien varían algunos detalles, la imagen principal permanece inalterable en las versiones griega-latina y posteriormente inglesa. El resultado es un retrato breve y reproducible que se adaptaba fácilmente del texto a la imagen y contribuyó a definir muchas representaciones posteriores de Jesús en el arte y la imprenta. Muchas copias impresas incluían un grabado en madera o en tinta junto al texto. Los impresores utilizaban imágenes que coincidían con la breve descripción. Más tarde, los predicadores y escritores devocionales ingleses a veces leían pasajes en voz alta en sermones o devociones familiares. Ese uso oral ayudó a que la descripción se familiarizara más allá de los lectores de libros. Con el tiempo, el breve retrato se transformó en pinturas, estatuas y grabados, donde los artistas xilógrafos siguieron las palabras y dieron a la carta una forma visual que se correspondía con sus frases. Pero si esta carta influyó en cómo millones imaginaban el rostro de Jesús, y si la misma imagen en la que hemos confiado durante siglos nació de una mentira, ¿por qué los eruditos afirman que no es real? ¿Por qué los historiadores rechazan la carta de Lentilo como un informe romano auténtico? La respuesta se basa en varias pruebas contundentes. Entre ellas se incluyen la ausencia del supuesto funcionario en los registros romanos, el tono y el lenguaje del texto, la historia del manuscrito y la imprenta. Las similitudes con otros escritos eclesiásticos, la falta de referencias tempranas y los indicios de copias y ediciones posteriores. En primer lugar, el nombre y el cargo que aparecen en la carta no coinciden con lo que sabemos sobre el dominio romano en Judea. Las listas oficiales, las inscripciones y los registros históricos muestran a los hombres que gobernaron la provincia a principios del siglo I. Nombres como Caponio Marco Ambivaló, Anas Rufo, Valerio Grato y Poncio Pilato figuran en esos cargos. El apellido Lentilo pertenece a una conocida familia romana, los Corneli Lentulos. Sin embargo, los historiadores no han encontrado pruebas fiables de que Publio Lentilo ejerciera como gobernador o procurador de Judea. Esta laguna en los registros oficiales dificulta la aceptación de la afirmación de un testimonio presencial. En segundo lugar, el lenguaje y el tono de la carta no se corresponden con la comunicación romana formal. El texto se asemeja más a un escrito devocional cristiano que a un comunicado oficial impersonal.
Utiliza frases y términos verbales comunes en libros cristianos posteriores y en el culto religioso. Palabras como hijo de Dios y profeta aparecen de una manera que refleja el lenguaje religioso más que el periodismo cívico. Las cartas romanas formales suelen seguir fórmulas preestablecidas, enumeran títulos oficiales y mantienen un tono jurídico objetivo. Los comentarios morales y las descripciones afectuosas del texto del Lentilo se ajustan más a un estilo devocional que a un formato administrativo. En tercer lugar, el manuscrito y los registros de impresión apuntan a un origen posterior y a una evolución constante a lo largo del tiempo. La carta se conserva principalmente en manuscritos medievales y en colecciones impresas desde el siglo XV en adelante. Los estudiosos que examinaron estas copias encontraron numerosas variantes textuales. Ernst von Dobschütz catalogó docenas de versiones y demostró cómo los copistas y los primeros impresores alteraban pequeños detalles como el color del cabello o una breve frase descriptiva. El patrón de tantas copias tardías diferentes concuerda con la forma en que los textos devocionales se desarrollaron y difundieron en la Edad Media y principios de la Edad Moderna, y no con la forma en que un único informe oficial primitivo habría sobrevivido. En cuarto lugar, parte del texto evoca descripciones ya conocidas en escritos cristianos orientales. Autores como Nefero y Juan Damasceno incluyeron breves comentarios sobre la aparición de figuras sagradas en sus obras. El texto del Lentilo comparte tono y algunas expresiones con esa tradición devocional oriental. Esta coincidencia sugiere que los editores o copistas recurrieron a imágenes y frases eclesiásticas preexistentes al adaptar la carta para lectores griegos y latinos. Dicho préstamo apunta a una transmisión dentro de la cultura eclesiástica más que a una fuente romana independiente. En quinto lugar, los primeros historiadores y escritores de la Iglesia no conservan ningún conocimiento directo de un relato de un testigo romano como la carta del Lentilo. Si un funcionario romano conocido hubiera enviado un relato formal que describiera a Jesús en detalle, es probable que los primeros historiadores y teólogos lo hubieran conocido y citado. Por lo tanto, el silencio de las fuentes antiguas constituye un importante punto negativo. Los estudiosos tienen muy en cuenta esta ausencia al juzgar la afirmación del texto sobre su origen en el siglo I. En sexto lugar, la forma en que se copió y utilizó la carta muestra claros indicios de manipulación editorial con fines devocionales. Muchas versiones conservadas añaden breves reflexiones morales que vinculan rasgos físicos con el carácter. Los impresores de Florencia, Colonia y Nuremberg adaptaron las palabras y el diseño para sus lectores. Los traductores ingleses del siglo XVII tradujeron frases a un estilo inglés más antiguo para que el texto resultara familiar a su audiencia. Estos cambios muestran que la carta funcionaba como material devocional y fue moldeada por el gusto local y la demanda del mercado. Algunos eruditos de los siglos XIX y XX se reunieron y discutieron el origen. Friedrich Munter abogó por una ruta más remota, pero esa opinión no obtuvo un amplio respaldo. Investigadores posteriores como Corey, Lutz analizó colecciones impresas y argumentó que la forma de la carta se ajusta a un producto devocional medieval. Las obras de referencia estándar catalogaron durante mucho tiempo la carta del Lentilo como apócrifa. Por estas razones, bibliotecas, museos e historiadores la consideran una composición devocional posterior importante para el estudio del arte y la piedad, pero no aceptada como un testimonio presencial del siglo I. Pero si los eruditos la descartaron como ficción, ¿por qué su imagen siguió influyendo en la forma en que millones de personas imaginaban a Cristo durante siglos? ¿Por qué fue importante entonces y por qué la gente sigue hablando de ello ahora? La carta del Lentilo fue importante porque ofreció una imagen clara y reproducible en una época en que los libros y las imágenes llegaban a mucha gente. Los impresores incluyeron la breve descripción en pequeños libros devocionales y colecciones de imágenes.
Los grabados en madera y cobre solían colocarse junto al texto impreso para que los lectores pudieran ver una imagen que los acompañara. Esta combinación contribuyó a que un mismo tipo de retrato se difundiera rápidamente por pueblos y regiones. Los artistas del norte de Europa utilizaban la letra como modelo sencillo. Pintores como Dirk Bouts trabajaban en una cultura donde los clientes solicitaban rostros familiares. Bouts y otros pintores de los Países Bajos seguían un estilo uniforme, cabello con raya al medio, hasta los hombros, barba corta y poblada y expresión serena. Los talleres formaban aprendices para copiar los patrones que gustaban a los clientes. Un rostro estándar facilitaba a los talleres la producción de altares, paneles y pequeños retratos privados sin grandes variaciones. Los mecenas decidían qué pintaban los artistas. Los ayuntamientos, los gremios y los donantes privados encargaban imágenes para iglesias y hogares. A menudo pedían un rostro que la congregación pudiera reconocer. La descripción del lentilo proporcionaba una fórmula concisa que satisfacía tanto a artistas como a compradores. Impresores y libreros utilizaron el texto para vender ejemplares. Impresores de Florencia, Colonia y Nuremberg incluyeron la carta en pequeños juegos de láminas devocionales que viajaban por las rutas comerciales a ciudades lejanas. Conservadores de museos e historiadores del libro encuentran rastros de ese movimiento en colecciones. En muchas bibliotecas se conservan ediciones impresas con una pequeña imagen junto al texto. Cuando los curadores escriben notas de catálogo, muestran cómo las descripciones impresas ayudaron a consolidar un tipo de retrato en la cultura visual. Este vínculo se observa en varias colecciones de museos, donde una estampa o un pequeño panel presenta los mismos rasgos faciales que se mencionan en la carta. El texto también circuló entre Oriente y Occidente. Los escritores de la tradición griega incluyeron breves comentarios sobre rostros sagrados que se hacen eco de algunos puntos del texto del lentilo. Traductores y copistas mezclaron esas notas orientales con frases devocionales occidentales. Con el tiempo, esta mezcla de tradiciones produjo numerosas versiones relacionadas de la carta en latín, alemán, francés y inglés. Cada variante lingüística presentaba pequeñas modificaciones locales que se ajustaban al gusto de los lectores de la zona. Impresores y copistas no solo reproducían las palabras, sino que también ajustaban algunos detalles. Una imprenta florentina podía optar por descripciones más suaves de los colores. Un impresor alemán podía preferir un lenguaje directo que se adaptara al habla local. Estas pequeñas modificaciones muestran cómo la carta se adaptaba a los lectores a medida que se difundía. El resultado son muchas copias casi idénticas que muestran variaciones locales sin perder la esencia. Los libros contribuyeron al arte al poner en circulación una lista fija de características. Los pintores podían leer los versos cortos y crear un rostro que encajara. Los grabadores copiaban planchas y bloques de madera que circulaban de taller en taller. Cuando una imagen coincidía con el texto, los compradores confiaban en que se trataba de la imagen correcta. Ese vínculo práctico entre texto e imagen hizo que el retrato de Lentulus fuera útil tanto para artesanos como para vendedores. La carta también desempeñó un papel en la devoción privada y en los discursos públicos. En las lecturas familiares y los sermones a veces se citaba la breve descripción. Esta práctica hizo que el retrato trascendiera las páginas de los libros y se integrara en la vida cotidiana. Cuando los predicadores leían las palabras en las plazas o en las iglesias parroquiales, la imagen llegaba a personas que nunca habían tenido libros. Este uso oral extendió el alcance de la carta más allá de los lectores, llegando a los oyentes. Los medios de comunicación modernos reavivaron el interés público. Cuando un programa de gran audiencia habla de textos antiguos, muchos oyentes buscan y comparten imágenes. Joe Rogan mencionó la carta en una conversación que reavivó las preguntas del público.
La curiosidad pública impulsó a bibliotecarios y académicos a publicar pruebas claras, páginas de museos y artículos breves que explican el origen de la carta y cómo se difundió. Las respuestas de bibliotecas y museos buscaban mostrar lo que se sabía y lo que se desconocía. Un análisis detallado de los registros revela que la carta funcionó como una herramienta social, satisfaciendo la necesidad de un modelo visual estable. Impresores, artistas, mecenas y predicadores la utilizaban por su brevedad y utilidad. Ese valor práctico explica por qué un texto posterior pudo influir en siglos de imágenes. La carta se integró en la rutina de la creación artística y la cultura del libro en Europa, no porque proviniera de un testigo presencial, sino porque se ajustaba a las necesidades de quienes creaban y adquirían imágenes. Hoy en día, la carta sigue siendo objeto de interés porque muestra cómo las palabras se transforman en imágenes y cómo la cultura impresa refleja los hábitos visuales. Los investigadores estudian las variantes y rastrean cómo las imprentas locales modificaron algunas palabras de la carta. Los archivos de los museos conservan ejemplos que muestran el mismo rostro en diferentes medios. Los investigadores continúan comparando copias e imágenes para trazar con detalle la ruta exacta que siguió la descripción por toda Europa y su posterior impresión. La carta de Léntulo quizás nunca revele quién la escribió, pero sus palabras aún influyen en la imagen que tenemos de Jesús hoy en día. Desde antiguos monasterios hasta el podcast de Joe Rogan, este texto sigue cobrando nueva vida. Su misterio es lo que lo hace perdurar. Como todos queremos saber dónde se encuentran la verdad y la tradición, ¿qué opinas de su historia? Y no, podría haber algo más de lo que sabemos. Comparte tus ideas a continuación. Dale a me gusta si disfrutaste del recorrido y no olvides suscribirte para más historias.